En un estudio en vivo construido para controlar la narrativa, Jasmine Crockett está invitada como invitada, solo para darse cuenta de que es el objetivo de una emboscada calculada en el aire de Janine. Piro. Janine intenta arrinconar su marca su estafadora de carreras en un debate ardiente sobre una pregunta cargada. ¿Es racial? ¿La justicia aboga por los cajeros de la verdad u oportunistas de la división de alimentación? Pero solo minutos después, Jasmine voltea todo el escenario con crudo sin editar e innegable. La evidencia de que ningún corte de cámara puede enterrar a la audiencia está aturdida en la sala de control las espirales. Y Janine Piro desaparecen de la red su silencio más fuerte que cualquier defensa que exponía Jasmine, que era así, que condenarlo obligó a un juez a salir del aire, sin una sola palabra que se quede con nosotros. Esto es una historia que vale cada segundo de su tiempo, bajo el brillante estandarte de la justicia y la verdad. Janine Piro preparó su episodio más provocativo hasta una hora de duración Hustlers, de carreras titulados especiales. ¿Quién obtiene de la división? El título solo fue una trampa, una provocación disfrazada como periodismo. Detrás de escena de su equipo intercambiado sabiendo looks, esto no se trataba de diálogo. Se trataba de destrucción el representante objetivo. Jasmine Crockett para la audiencia. Parecería un debate, pero para Janine fue una emboscada colocada en luces de estudio. El gol era simple Jasmine en la televisión, en vivo etiquetarla como un estafador de carreras y dejar que los medios hicieran el resto que tenían clips precortados listo para enmarcarla como incendiario emocional desquiciado. Esto no fue debate preparación, fue el asesinato de personajes. Coreografiado a la segunda Janine, no quería que la verdad quería un Jasmine derribado, lo sabía. Desde el momento en que su equipo envió la invitación, leyó el subtexto entre cada palabra, pero no se negó, no advirtió a su personal. Ella no llamó a los aliados, aceptó la invitación en silencio. Calculación en frío deliberado. Cuando el auto llegó a la entrada privada del estudio, salió sola sin gerente de campaña no publicista, solo ella. No llevaba joyas sin colores brillantes. Solo un traje negro maté que absorbió la luz como una sombra en una mano. Una carpeta delgada de manila sellada apretada en la otra. Un impulso USB que mantuvo deslizándose en su bolsillo blazer como una cuchilla que se encierra sin palabras, sin sonrisas, sin nervios. Solo los productores de Quietud la vieron en el monitor de backstage y susurraron: «Ella se ve tenso». Pero estaban equivocados. Jasmine no estaba tenso. Se afilaba ahí. Luego la luz cambió la señal roja on air iluminada como una cuenta regresiva. Para detonación. El zumbido del estudio, ya no solo el ruido de fondo de la producción, sino un creciente tensión viva y pulsando, como si incluso el aire entendiera lo que se trataba para desplegar a Janine Piro. Se inclinó hacia adelante en su silla. Sus manos se apretaron cuidadosamente, knuckles pálido con control. No necesitaba levantar su voz. Su poder no estaba en volumen, estaba en precisión en la forma. Ella retorció un cuchillo e hizo que pareciera un apretón de manos. Jasmine Crockett, sentado frente a ella, estaba compuesta pero no relajado. Su postura fue una advertencia tranquila, una calma antes de que algo en esa habitación estuviera preparado para Janine, golpeado con la sutileza de un fiscal experimentado que juega ante el jurado para que la congresista Crockett. Comencemos simple. Ya más que la justicia, la pantalla detrás de ellos se iluminó con un clip silenciado, pero inconfundible. Jasmine, apuntando a un incendio principal de la policía en sus ojos, exigiendo respuestas sobre la fuerza excesiva. Janine dejó la imagen colgar, como humo antes de tirar el partido que levantaste la voz que llamaste, el oficiales mentirosos, que acusó a un departamento completo de abuso sistémico en la Cámara. ¿Es eso lo que llamaste justicia? ¿O es que solo otra actuación para tus seguidores? ¿En Twitter no fue real? Pregunta. Fue una acusación cuidadosamente enmarcada para parecer objetiva pero inmersa en el juicio, y se colocó en capas debajo de las palabras. Era algo más frío. ¿Cómo te atreves a hablar de esa manera, poder? ¿Cómo te atreves? Una mujer negra confronta a la autoridad sin disculpas.
El tono de Janine tenía el peso de derecho. No buscó una respuesta. Estaba preparando el escenario para desacreditar todo lo que Yasmín defendió, que quería su defensiva de balance acorralada. Pero Yasmín no se estremeció. No levantó la voz ni se movió en su asiento. Dejó que las palabras de Janine cuelguen en el aire afilado, ensayado, envuelto en aplausos, y los vio caer bajo el peso de su propia arrogancia. La luz atrapada el borde de su mandíbula, cuando giró la cabeza un poco tranquilamente, hasta que su mirada se encerró con la postura de Janine, permaneció compuesto casi en estatuas. Pero había una tensión debajo de ella enrollada, la espera inteligente. Entonces llegó su respuesta, no fuerte, no teatral, pero tierra tallada por un desafío silencioso. Represento la verdad y parece que la verdad hace que ciertos antiguos jueces sean muy incómodos, que la línea no rugió, pero se hizo eco. No golpeó, pero aterrizó. No solo en Janine, sino en cada falsa premisa que había construido este segmento, que Yasmín había reducido el rendimiento con una sola oración del estudio. No se movió, ni respiración, ni tos. El silencio ya no era incómodo, era absoluto, como si la habitación misma se hubiera preparado para el impacto. Janine Blinket, una vez un parpadeante, de algo incertidumbre, rabia traicionándola, pulida a enmascarar a la audiencia. Tan rápido para reír los momentos antes de que se sentara congelado, sin saber si acababan de presenciar una refutación o un cálculo del operador de la cámara. Instintivamente zoom en capturar el momento, como si fuera evidencia, porque en cierto modo eran dos mujeres mirando cada uno otro en un abismo. No solo de ideología, sino de la verdad vivida. Y el control performativo de los ojos de Yasmín no vacilaron. Ella no estaba allí para entretener, no estaba allí para demostrar su valía a una habitación diseñada para desacreditarla. Había caminado en esa etapa con pleno conocimiento del desequilibrio y, sin embargo, se quedó sin mover, inquebrantable, porque, a diferencia de su oponente, Yasmín no necesitaba que la audiencia aplaudiera a ella, solo los necesitaba para ver el silencio que siguió. Al tranquilo desafío de Yasmín colgaba pesado, pero Janine no estaba a punto de deja que se endurezca en algo que no pudo controlar, que había sentido que el piso cambió ligeramente debajo del peso de la compostura de Yasmín, y en ese parpadeo de desequilibrio, golpeó de nuevo, esta vez con Spectacle Roll el clip. Dijo sin problemas, casi con un sonrío en los ojos, nunca dejando el rostro de Yasmín. No había necesidad de explicar qué clip, sabían todos lo que venía esto. No era una refutación improvisada, era una detonación planificada. La pantalla detrás de ellos se encendió a la vida, de fondo dramático la música, enrollada en baja tensión, atada a su ritmo como un resorte enrollado. Y luego llegó la imagen: Yasmín, de pie en el podio de la casa en un tenso debate en el piso. Del año anterior su voz sonó a través de la cámara al mando de la apasionada, pero lo que se jugó ahora no fue el discurso completo, fue un mosaico manipulado deliberadamente de todos. Matar la edición cortada en su ya en la mitad de este sistema, está roto, y hemos terminado de fingir que nos sirve, y luego un salto agudo, un destello de su mano golpeando el podio: que quieres paz, que quieres calma. Y luego: deja de brutalizar nuestras comunidades. Otro cortó su voz más fuerte. Ahora no nos escuchan a menos que gritemos. Congelarse. El marco de la boca de Yasmín todavía. Abrió la oración de Mids. El puño apretó la congelación. Distorsionó su expresión lo suficiente como para que se vea furiosa. Casi sin control al espectador casual. Que parecía una mujer desentrañándose en el piso de la casa sin explicación. Sin liderazgo, contexto, solo una serie de destellos emocionales que la pintaron como agresiva. Radical Dangerous. Janine deja que la imagen permanezca por un ritmo demasiado tiempo antes, regresando hacia la cámara. Su entrega fue practicada y llena de desacato disfrazado de profesionalismo. Ves que no está luchando por la justicia por la que está luchando. Aplausos. El público no se rió, no todos, sino que entonces vino el aplaudir, la luz al principio, y luego estable, como si alguien detrás del escenario hubiera dado permiso para aprobar espontáneo. Fue curado intencional. Una habitación entrenada para afirmar la narración.
que fue alimentado a Janine, se recostó disfrutando del sonido de esa avalancha familiar de refuerzo. Solo aquellos con años detrás de un podio saben cómo beber, pero Jasmine no parpadeó. Ella no hizo una mueca, ni siquiera miró a la pantalla, una sonrisa lenta rizada en el borde de sus labios. No se burla, sin burlarse solo de burlarse. Tranquilo, seguro, el tipo de sonrisa que alguien usa cuando han visto venir la trampa. Mucho antes de entrar en la habitación, su voz cuando finalmente habló fue constante pero inquebrantable. Con eso calma en tierra que hace que la gente se incline, en lugar de retroceder. ¿Quieres jugar el editar juego?, preguntó casi suavemente, casi como una advertencia, que su mano se movió al bolsillo interior de su blazer sin prisa. No hay drama, simplemente un movimiento deliberado como alguien que dibuja, no un arma sino el verdad. Sacó un pequeño USB negro, lo colocó en la mesa entre ellos y deslizó hacia adelante con un dedo. Y luego jugemos este clip, el productor en el stand. Dudó por un segundo. Hubo confusión que Janine no había autorizado. Esto no lo había ensayado, no se había firmado, pero la habitación había cambiado. Incluso las luces del estudio parecían más frías. Ahora Janine abrió la boca. Pero Jasmine no le dio el momento en que levantó un solo dedo. No con ira, no para silenciar, pero para indicar el control tranquilo. Seguro que este no es editado, que agregó, sus ojos todavía en Janine, y, a diferencia del tuyo, cuenta toda la historia que había. No hay ruido ahora, sin risas, no hay tos, o que se aclare la garganta. Solo la quietud, del tipo de quietud que cae cuando todos en la habitación se dan cuenta de que pueden haber estado viendo la historia equivocada. A lo largo de la atmósfera ya estaba fracturada como el vidrio que comenzaba a astillarse bajo presión, pero Jasmine no se hizo no incluso cerca. Sabía que un clip sin editar no era suficiente para exponer la arquitectura completa de la manipulación que tenía haber sido construido a su alrededor y alrededor de millones como ella, por voces que pretenden hablar por la justicia mientras se alimenta indignación a las masas con fines de lucro. El silencio de la multitud de Janine desde todo el estudio no fue una victoria. Fue el próximo movimiento de un crack de Jasmine. Fue un martillo. Ella se quedó lentamente, deliberadamente, su silla raspando suavemente contra el piso de estudio pulido, que sus talones resonaron en el espacio mientras ella se alejó del mostrador, de la entrevista, directamente hacia el mesa de control cerca del borde del escenario. La tripulación técnica tensa. Esto no estaba programado. Esto no se ensayó. Pero algo en su presencia hizo imposible detenerla sin gritar. No hay caos. Solo un propósito concentrado, tranquilo. Ella llegó a la estación de productores donde una computadora portátil se sentó conectada al sistema de alimentación en vivo. Sus movimientos eran precisos. Sin dudarlo, recogió la unidad USB, se había deslizado antes sobre la mesa, abrió el puerto e insertó en la máquina, como si lo hubiera ensayado 100 veces en verdad. No había ensayado nada, solo preparado, solo sufrió. Giró ligeramente hacia el asistente sentado junto al tablero y dijo: Clear y firme, juega. El segundo archivo es 90 segundos sin ediciones, volumen completo. Su tono no era fuerte, pero era inmovible. No estaba solicitando, que estaba autorizando. Al productor miró a la cabina de arriba en busca de permiso, pero el retraso costarles. El archivo comenzó a cargar la pantalla detrás de Janine, parpadeando con una alimentación sin pulir las imágenes abiertas, con una marca de tiempo granulada. El 17 de agosto de 2020. El establecimiento de la justicia con el juez Janine Studio. Momentos después de que el espectáculo se fue de air, Janine se sentó detrás su escritorio. Las luces se atenuó, pero la cámara todavía rodaba. Sin saberlo, estaba quitándose el micrófono, sacudiendo la cabeza. Con frustración, un asistente de producción se inclinó y hizo una pregunta a Janine, que parece drenada e impaciente. Exhaló y dijo sin una pizca de dudas: No me importa la verdad, mientras las clasificaciones permanezcan despiertas. Vislumbrar algo más feo que el sesgo. Era la confesión tranquila de alguien que había dejado de preocuparse por precisión sobre la justicia, sobre la responsabilidad, y había aceptado rendimiento como poder.
La habitación se fue quieto, pero no fue solo silencio, fue que particular, tipo de quietud que viene cuando una audiencia entera siente una repentina ola de vergüenza, por haber aplaudido solo minutos, antes de que fuera la mirada, cuando las personas se dan cuenta de que se les ha vendido algo vestido como convicción, solo para descubra que fue solo el producto. Janine froze en sus ojos, encerrados en la pantalla, observar a sí misma, expuesta por su propia voz, su propia sin verdad. La cría la postura. Endureció sus manos acurrucadas ligeramente hacia adentro sobre el escritorio. Su cara en polvo a la perfección debajo del Studio Lights, ahora estaba visiblemente drenada de su confianza anterior. Ya no era un debate. Era un cálculo en el booth caos. Uno de los directores gritó para un corte duro: «Cambie, al apagón». Otro ladrado de la mano de los productores alcanzó los dedos de anulación de pantalla a solo centímetros de matar la alimentación. A la voz diferente requería una ruptura comercial lo suficientemente fuerte como para hacer eco. En la sala de control, la máquina detrás de la pantalla estaba luchando. No porque lo que Jasmine había mostrado era falso, sino porque era innegablemente cierto que no eran preparado para eso. Pero Jasmine fue que se volvió hacia el centro del escenario de ella silhouette, enmarcada contra la pantalla masiva, aún reproduciendo el clip con una convicción tranquila pero inquebrantable. Ella entró en la luz, levantó la mano como un conductor que detuvo una orquesta, y dijo en su micrófono cada uno, palabra entregada con fuerza quirúrgica, que nadie corta el feed cuando la verdad se va a vivir. No era una línea, no era un eslogan. Era un pedido, y aterrizó más duro que cualquier cosa que diga esa noche. La tripulación congeló, el botón de anulación se dejó intacto. Nadie en la habitación se movió. Nadie en la cabina de control se atrevió a respirar. Jasmine había hecho más que defenderse que Tenia retiró la cortina sobre la ilusión misma, y de pie bajo el resplandor de las luces de estudio que no se veía a alguien que intentaba ganar. Se parecía a alguien que ya había ganado porque les había hecho ver a todos lo que tenían elegido no mirar, y no había que volver. El estudio ya estaba temblando debajo de la superficie, aunque no uno todavía se había atrevido a nombrarlo. El último clip, Jasmine había tocado la confesión detrás de escena sobre perseguir las calificaciones, sobre la verdad, había detonado algo fundamental, pero ella sabía que las mentiras estructurales no solo colapsan de un golpe. Deben ser derribados por as, hasta que todo lo que quede es el restos de poder sin control. Regresó a su asiento lentamente con la compostura de alguien que entendió que el silencio, una vez armado con la verdad, podría ser tan letal como cualquier indignación, pero no había terminado. No mientras el mito del terreno moral de Janine Pirro todavía se cernía como una niebla sobre el set. Las páginas habían sido esperar debajo de sus notas. Todo el tiempo se desarrolló solo cuando el momento fue lo suficientemente agudo como para cortar pretensiones. Con finalidad tranquila, Jasmine alcanzó debajo de la superficie pulida del escritorio y eliminó una carpeta de manila delgada grueso. No necesitaba hacer una tregua, no requiere volumen, solo claridad. Lo colocó frente a ella con el cuidado de alguien que maneja evidencia, y luego lo levantó lentamente dejando que el membrete del Departamento de Justicia atrapa las luces aéreas. No había necesidad de sostenerla a la cámara, que las palabras llevarían más lejos. En la imagen alguna vez su voz podría cortarse a través de la habitación con el control inquebrantable de un argumento final. Esta es una copia de la investigación penal federal sobre su intento de plantar un dispositivo de escucha en el automóvil de su exmarido juez, que intente alojar a su propio cónyuge, que viole las leyes federales de privacidad y el uso su posición para manipular el sistema legal para la venganza personal sin dramas. No gritar solo el sonido de On Foundation, agrietando en tiempo real en todo el estudio. Los productores se congelaron a mediados de la cámara, incluso la tripulación de la cámara. Así que se usó para permanecer invisible. De repente, se encontraron conteniendo la respiración detrás de los visores. La tensión ya no era entre dos adversarios políticos, fue entre la fachada de integridad y el realidad que ahora estaba expuesta. Jasmine no se apresuró.
Dejó que cada palabra se asentara como el polvo en el mármol y luego dio un paso adelante, colocando el archivo en el escritorio de Janine. No arrojado, no se desliza, pero establece directa y deliberadamente. Sus ojos nunca dejaron la luz de Janine, que una vez había elegido a Janine como una veterana experimentada. Ahora expuso algo diferente, las grietas finas que se forman en su expresión, el sutil apriete de su mandíbula, el resumen parpadeo de sus alumnos, en busca de una rampa fuera. De rampa no había ninguna voz de Jasmine cayó, solo un poco tranquilo, preciso, letal. Te sentaste en el banco y llamaste usted mismo un oficial de la ley, y, sin embargo, aquí está su legado, vigilancia y legal abuso de autoridad y armamento de su poder para la venganza menor. Esa línea no solo se pavó, porque no se trataba solo del pasado. Se trataba el presente sobre la audacia de alguien que había violado la confianza reclamando el derecho a interrogar a alguien que había construyó su carrera exponiendo tal abuso, que Jasmine había sido arrastrado a este estudio para que se vistiera reducido a soundbites. Pero ahora estaba de pie con recibos, mientras su acusador se sentaba sin palabras. Le dio a la carpeta un solo toque tranquilo con su dedo índice, y luego planteó la pregunta final. No para Janine, sino para todos los que miran. Esa es la base ética que trajiste contigo a esta transmisión. Y con eso la habitación se congeló no figurativamente, no atmosféricamente. En realidad congelamiento a Janine no respondió. No pudo su garganta. Se movió como si intentara tragar la avalancha detrás de su silencio, pero ella los labios nunca formaron. Una palabra de sus hombros tan a menudo cuadrados con certeza performativa, desplomada solo ligeramente, la fachada, ya no estaba agrietando, estaba desmoronando la cámara que operaba por instinto, y un sentido de nivel intestinal de historia, que se hace zoom no en la cara de Janine, sino en sus manos, y allí era el temblor inconfundible que una mano descansaba junto a un vaso de agua, el otro flotando justo por encima de él. Los dedos se sacudieron para una especie de control que ya no estaba allí. El vidrio se sacudió débilmente en la superficie lo suficiente para que la audiencia en casa notara que Jasmine no presionó, que no se burlaba. No lo hizo. Necesito porque, en ese momento la verdad habló por sí misma, y por una vez nadie intentó interrumpirlo en el momento. Ya se volvió Janine Pirro, una vez intocable detrás de décadas de autoridad de la corte, y Bravo se expuso su silencio más fuerte que cualquier objeción, pero Jasmine Crockett sabía, debía enfrentarse a algo más profundo. No solo la hipocresía, sino también la indulgencia sistémica de la forma en que el poder no solo perdonar ciertos fracasos los recompensó. Que Jasmine no levantó su voz ella. No rompió la postura. Simplemente alcanzó un pequeño control remoto negro sentado justo al lado de la estación moderadora. Su pulgar se cernía sobre un solo botón cuando lo presionó. No fue un gesto de rendimiento, fue un veredicto. En la pantalla detrás de ellos cobró vida con imágenes extraídas de los propios archivos de la red, con fecha del 3 de octubre de 2020, 9:03 p.m. Un episodio de justicia con la jueza Janine, que se había vuelto rápidamente infame, por todas las razones incorrectas. Sin música, no hay acumulación. Solo una alimentación sin cortar de Janine encorvado ligeramente en los ojos de su silla, parpadeando con demasiada frecuencia. Trató de leer sus líneas fuera del teleprompter, pero su cadencia estaba fuera de sus palabras arrastradas juntas. Tenemos lo que parece una manipulación de una extranjera de nuestro democrático. Su voz seguía reír a la mitad de la orientación, y luego ondeó vagamente de la salida. Solo enrolló, murmuró, pero nada. Rodó al asistente de producción fuera de la cámara. Intentó impulsarla. Se reinició solo para tropezar nuevamente. Los espectadores en casa habían visto en tiempo real confundido, y luego horrorizado estaba. Ella drunk, estaba enfermo. El clip terminó con ella, sentada en un incómodo silencio, parpadeando lentamente, sin darse cuenta de que su micrófono todavía estaba en vivo, y luego llegó el encubrimiento de Fox News en una declaración. El día siguiente culpó a todo el momento de una dificultad técnica, con la transmisión remota sin mencionar intoxicación, sin admisión de falla personal.
No hay disculpas a los espectadores o al personal dentro de una semana. El incidente desapareció de su historial de programación. Fregado, enterrado, ignorado. Janine regresó el siguiente sábado, con puestos incomplejos intactos, y para millones de mujeres, especialmente mujeres de color que habían sido castigadas al margen o humilladas por mucho menos, fue un momento en que alguna vez desapareció, ya que la pantalla detrás de ella se desvaneció. A Black Jasmine no se movió. Ella se paró en el mismo lugar, pero el silencio a su alrededor se había transformado. No fue incomodidad, era una confrontación, que ya no solo hablaba con Janine, en la que estaba hablando el torrente sanguíneo, de toda una industria que había definido durante mucho tiempo la profesionalidad como algo blanco, frío y controlado, como algo que le habían dicho que no era Jasmine, que se enfrentó a la cabeza de la cámara sobre la voz bajo, pero inquebrantable. Me dijeron que no era lo suficientemente profesional como para merecer este asiento que detuvo, no para el drama, sino que por claridad. Pero la mujer que no pudo terminar una oración en la televisión en vivo, porque ella no pudo controlar su propia condición, mantuvo su ranura, fue defendida, se obtuvo, protegió sus ojos estrechados, no con ira, pero con absoluta certeza. Es que un doble estándar o simplemente tradición. Las palabras cayeron como el hierro, no ruidoso pero pesado. No invitaron aplausos. Exigieron silencio. En ese momento el set no sentía como un estudio. Se sentía como una sala del tribunal. Y Jasmine no era solo el testigo, que era la cross-examiner. La verdad, no necesitaba gritar, se había visto. Y nadie, ni siquiera Janine Pirro, podría editarlo. La tensión no se había levantado, si algo se había vuelto más denso, acomodarse sobre el estudio como las nubes de tormenta. Antes de que el descanso, Jasmine ya hubiera desmantelado el mito de igual estándares, pero ahora estaba lista para exponer lo que había alimentado ese mito durante años de explotación, en disfrazarse de estrategia. No planteó la voz. No mostró los documentos como un apoyo de la sala del tribunal. En lugar de ella, recuperó un paquete, grapado de la pila frente a su apariencia ordinaria pero devastador en sustancia. Sus dedos no temblaron. Giraban cada página como un fiscal que presentaba evidencia que había memorizado. No solo impreso, luces de estudio, reflejadas en los reflejos amarillos audaces. En los encabezados, no había teatralidad, solo hechos difíciles. Fechado rastreable. Estos son correos electrónicos internos entre Janine Pirro y sus productores de alto rango, datados hace solo 6 meses. Su voz era estable, pero con algo más profundo ahora. Ni enojo, ni siquiera decepción, pero cansancio del tipo que proviene de reconocer una pudrición de los sistemas y darse cuenta de que demasiados. Sonrió a través de él. Jasmine hizo una pausa. Volteó la hoja superior y continuó. Ella se refirió a uno de sus invitados negros como, y cito, cebo de calificaciones baratas. La audiencia cambió en sus asientos. La incomodidad audible se deslizó por la habitación como una fuga lenta, que Jasmine no se estremeció. Ella, movido en otro correo electrónico, describe a un activista de derechos civiles tan molestos como un humo alarma a las 2:00 am. No hubo ediciones para suavizar el golpe de estudio, para contextualizar el lenguaje, que estos no estaban fuera de los comentarios que fueron escritos, revisado, enviado, aprobado. Las palabras SAT en esas páginas como manchas que se negaron a desvanecerse, porque no fueron accidentales, fueron intencionales. Esto no fue parcialidad, era un modelo de negocio. Jasmine dejó que esa verdad se quedara para respirar, y luego se volviera a la página final, que su dedo golpeó suavemente en la esquina inferior como si subrayara la siguiente línea antes de que ella lo hablara, y lo dice mejor siempre que griten a la cámara. Tenemos espectadores, que fue el momento tranquilo en que el aire en el estudio cambió nuevamente. Pero esta vez no fue Jasmine quien lo causó, fue el público. Que la línea no fue impactante, porque era vulgar, que era impactante, porque era familiar, porque confirmaba lo que muchos ya sospechaban, que el dolor se había convertido en rendimiento, que voces como Jasmine había sido invitada a no hablar, sino a revolver para servir como espectáculo, no sustancia. Jasmine no dijo nada más. Ella dejó que el silencio se asienta como cenizas sobre el set, y luego, desde la tercera fila,
Una voz no enojado, no histérico, pero cristalino, cortando la quietud con silencio rage. ¿Cómo todavía se le permite sentarse aquí? ¿Nadie se movió para detenerlo? Seguridad. No hay personal de estudio. Ningún administrador de etapas pide la calma porque él no estaba interrumpiendo nada de lo que lo nombró, y en ese momento sus palabras no solo le pertenecían a él. Pertenecían todos. Los espectadores que se habían sentido manipulado, a todos los invitados, que habían sido invitados a desempeñar un papel. En lugar de decir su verdad, Jasmine no respondió que no necesitaba la pregunta. Ya había dejado una marcano en ella, sino, en el programa el formato de la mujer a su lado, y sin iluminación, ajuste, sin productores. Editar ninguna limpieza de relaciones públicas podría revertir lo que acababa de ser visto y escuchado, las palabras de la audiencia. ¿Cómo se le permite se sientan aquí? Había hecho más que romperse la habitación que habían atravesado la amenaza final de Janine Pirros, autoridad construida. El silencio después no fue pasivo, fue acusatorio, el tipo de silencio que exigió una respuesta no por curiosidad sino por responsabilidad. Janine se sentó congelada para un momento en que sus ojos parpadean rápidamente, como si intentaran recalibrar una personalidad que nunca ha sido destinado a estar bajo este tipo de escrutinio. Sus dedos agarraron los bordes de sus scars ahora inútiles, en la estela de todo lo que se había puesto al descubierto, y luego con una dura inhalación ella se inclinó hacia adelante en busca de, no por la verdad, sino por control. Su voz que se rompió a través de la estática, no con fuerza, sino con el tono tenso de alguien que se da cuenta demasiado tarde de que el antiguo guión ya no funcionó. Esta es una campaña de mancha. Pero no resonó, y las palabras destinadas a llevar indignación y convicción llegaron en su lugar, huecas y sin peso en el aire que ahora pertenecía completamente a Jasmine. Lo que alguna vez fue una voz de la corte y afilada y exigir, ahora sonaba delgado, casi quebradizo, como una bengala de advertencia disparada bajo el agua. Ella lo había dicho con la desesperación de alguien acorralado, no acusado, y cuanto más trataba de respaldar la afirmación, cuanto más se derrumbó debajo de ella. La audiencia no jadeó, no murmuraron, observaron aún el silencio que siguió. No era el silencio de la incredulidad, era el silencio de las personas que ya no necesitaban estar convencidas de que habían escuchado sus palabras reales en los correos electrónicos, había visto sus prioridades reales en la confesión posterior a la transmisión, y ahora estaban viendo su reacción real, no remordimiento. No es responsabilidad, sino la deflexión de la defensa final de Janine. Esta es una campaña de manchas, apenas había salido de sus labios, antes de que la habitación lo tragara todo. No lo hacía, eco ni siquiera. Aterrizaron las palabras. No sé plano porque carecían de volumen, sino porque carecían de credibilidad, y en eso al vacío, en ese silencio frágil donde la verdad ya había sacado la raíz. Jasmine, ella no se lanzaron ni niñera. Simplemente se levantó de su asiento, enderezó su columna y caminó un paso estable un momento en el espacio que alguna vez se había atraído para separar el anfitrión del invitado poder de Challenger. Pero la línea ya no existía. Lo borró con evidencia, con dignidad demasiado castigada para ser sacudida. Cuando se detuvo, estaba parada justo al lado del escritorio de Janine, su postura calma, sus ojos inquebrantable. Ella no solo miró a Janine, sino a través de ella, hacia la audiencia, las cámaras. El sistema que mira detrás de la pantalla, y luego con claridad que perforado, más profundo que cualquier acusación que entregó la oración, que marcaría el momento para todos los que la escucharon. Esta no es una campaña, esta es la justicia que finalmente se ve a plena luz. Las palabras sonó no con fuerza sino con finalidad, como algo enterrado finalmente desenterrado, y demasiado innegable para Reberry. No fue venganza, no fue espectáculo, fue liberación. Hablada en voz alta en un escenario que nunca había sido para alguien como ella, para ordenar las luces de arriba. Parpadearon ligeramente como si reaccionara al cambio, y en la sala de control se pusieran en pánico ahora, para romper la cámara de interruptor 3, sacarla de los dedos de marco rondado sobre emergencia. Controla la voz de un director agrietado,
sobre los auriculares de la tripulación de la cámara, que emite comandos recortados a través de dientes cerrados. Romper ahora, pero la alimentación no se cortó todavía porque a pesar de que todos los técnicos el sistema estaba armado para proteger la marca, ninguno de ellos había explicado esta verdad que se negaba a producir. Jasmine no se movió, ella no parpadea, la cámara se entrenó sobre ella, no por instrucción, pero por instinto sabía dónde estaba la historia. Y en ese momento el estudio, el escritorio, las luces. La tripulación, incluso la audiencia, ya no pertenecía a Janine Pirro. No pertenecía a productores o patrocinadores o relojes comerciales. De él pertenecía a Jasmine. Y la luz que acababa de encender no estaba saliendo. Las luces todavía estaban calientes. El estudio todavía en el aire. Pero fuera de sus paredes el mundo ya había comenzado a mover lo que había comenzado como una emboscada televisada. Estaba desentrañando en vivo irreversible. Y Jasmine Crockett se colocó una vez cuando el papel desechable ahora se paró como la voz millones no se habían dado cuenta de que habían estado esperando escuchar y, cuando los últimos segundos de la transmisión se transmitieron antes de la sala de control, podría arrancar los pies del aire. La verdad ya había escapado del edificio un clip, una oración, una línea de claridad contra décadas de manipulación, que fue todo lo que tomó las últimas palabras de Jasmine. Esto es justicia finalmente visto con plena luz extendida como fuego a través del cepillo seco. Y en el fuego de la era digital, no espera en cuestión de minutos, los teléfonos estaban grabando la pantalla. Dentro de 20 clips habían sido rasgados, subtitulado y publicado, y en 2 horas Internet no solo reaccionó, que explotó en Twitter. El hashtag Piro expuesto comenzó a tendencia por la marca de media hora primero en las principales ciudades y luego a nivel nacional en 90 minutos. Los titulares superados en Washington, New York, Atlanta y Los Ángeles. La etiqueta no fue solo político, era personal, un cálculo cosido juntos hecho de transcripciones de capturas de pantalla, fragmentos de video y cuentas en primera persona de mujeres e invitados que una vez se habían sentado frente a Janine y fueron tratados como herramientas, no voces al lado de que la verdad hablara en tándem, un himno más que un eslogan, escrito en miles de publicaciones, que van desde furia cruda hasta tweets de reivindicación tranquila de los derechos civiles. Aboga por los expasantes de la sala de redacción y los espectadores comunes que una vez se habían sintonizado con el show de Janine y se quedaron sintiendo algo que no podían nombrar hasta ahora, un tuit de un antiguo BLACK staff. Sabor en la red obtuvo más de 1 millón de visitas. En menos de 1 hora, una vez me dijo, no traiga a los invitados que se incomodan a la audiencia. Esta noche, Jasmine Crockett hizo historia haciendo exactamente eso. ¿Verdad? Speak. Las compuertas habían abierto la América corporativa notada rápidamente por el fin de la segunda hora. 3 patrocinadores principales de 2 empresas financieras y una marca tecnológica global emitida por separado, pero declaraciones públicas redactadas de manera similar. El idioma fue calculado, pero el mensaje debajo fue inconfundible. Estamos evaluando nuestra asociación en curso con la red en la luz de los desarrollos recientes, detrás del lenguaje de relaciones públicas pulidas. El significado era el dinero claro que se movía, y para el primero el tiempo en años no en el favor de Janine. Las notas internas comenzaron a circular a través de las agencias de anuncios demasiado volátiles. No más tiempo alineado con los valores de la marca. El escudo de influencia que había protegido a Janine durante tanto tiempo ya no era hermético, porque los anunciantes no temen la indignación, temen la responsabilidad. Cuando la indignación comienza a sonar como la verdad. Y luego llegó la carta a las 10:43 p.m. La hora oriental. Poco menos de 3 horas después de que la transmisión finalizó, una declaración pública comenzó a circular, desde una coalición de 27 exfiscales federales, que algunos habían servido bajo administraciones republicanas, que otros habían servido bajo demócratas,
Todos ellos habían jurado una vez para mantener el Estado de Derecho. Ahora sus firmas se alinean en la parte inferior de un documento digital titulado En defensa de la responsabilidad. Una declaración pública sobre verdad y transmitir el segundo. Párrafo golpeó como un gabel. Lo que el público estadounidense fue testigo de esta noche no era el caos. Era claridad durante demasiado tiempo. La verdad ha sido sacrificada en el altar de la indignación fabricada esta noche. Representante Yasmín Crockett recuperó el espacio donde la justicia y la verdad se hacen invisibles. Este no fue un momento de los medios de comunicación. Este fue un cívico uno de la carta. Fue rehaciada por los exalumnos legales y los miembros de los jueces y los miembros del Congreso en cuestión de minutos. La cita de su línea de clausura se recogió y se repitió en las principales redes en 1980 puntos de venta independientes antes del amanecer. Esto no es el colapso de una marca. Este es el comienzo de un cálculo. Y nos pertenece a todos nosotros en todas las plataformas, respondió Instagram, lleno de imágenes, side by side. El aturdido silencio de Janine contrasta con el de Yasmín, estancia inquebrantable. TikTok convirtió el clip sin cortar 90 en un movimiento remezclado con recapitulación, cosida con una generación con demasiada frecuencia, sintonizada repentinamente. La inclinación en la página de inicio de YouTube está poblada con desgloses de videos de reacción y transmisiones en vivo, donde los creadores de todo el espectro político dijeron lo que se había vuelto obvio, que no se trataba de política. Esto se trataba de poder y alguien. Finalmente lo miró a los ojos mientras los ejecutivos de Fox News se encontraron a puerta cerrada del teléfono del director de Relaciones Públicas. No dejó de vibrar que un productor senior, ya, había redactado una declaración que un presentador se negó a ponerse en marcha. Hasta se dice algo. Y al otro lado de la sala de redacción, la comprensión escalofriante en la historia había dejado el edificio que era ahora en manos de millones, y no dejaron ir en el momento en que las luces del estudio se atenuaron y la transmisión terminó. El mundo afuera siguió girando, pero Janine Pirro no reapareció. Entró en la noche como arquitecto de control, una figura cuya voz había sido inyectada en salas de estar durante décadas. No lo salió con la firma de un monólogo de cierre, sino con el vacío de ausencia total. Suspendido, no eliminado, simplemente desapareció como un fantasma que había la cuenta demasiado tarde de que las paredes no estaban en seguimiento. Tweet sin segmento de refutación, sin declaración escrita. Para una mujer que había hecho una carrera armando la inmediatez, la demora en la respuesta habló más fuerte que cualquier cierre argumento que ella había entregado. Y en una época en la que la desaparición siempre provoca especular, el silencio de Janine se convirtió en su propio tipo de confesión por amanecer a la mañana siguiente. Millones habían visto la confrontación final en el bucle, la línea de Yasmín Crockett. Esto es justicia. Finalmente se vio a toda luz en carteles de protesta y citado debajo de los titulares. La transmisión no fue solo memorable, fue histórico y Janine, tan acostumbrada a montar la ola de sus propias controversias, hizo algo que ella nunca había hecho antes de que se retirara desaparecida, sin disculpas, sin negación. No luchar contra su equipo de redes sociales generalmente agresivo, al enmarcarla, como valiente publicaciones programadas eliminadas en silencio para la semana, sin saludos de vacaciones, sin promociones de libros, sin puntos de conversación. Justo silencio, que para alguien como ella, era el sonido más fuerte en la habitación. Cuando llegó el sábado, una semana después de los espectadores de transmisión, sintonizados para esperar fuego, lo que encontraron fue una sustitución, no Janine. No hay reconocimiento. Un ancla de nivel medio suave se sentó en su lugar. Introducción de temas previamente apropiados, con neutralidad sin vida. La red ofreció solo una línea vaga en la parte superior de la hora. El juez Pirro está fuera esta noche. Volveremos a la programación regular en breve. Esa frase, esta noche, fue todo lo que dijeron, sin línea, sin razón. Y la mayoría es importante. Destacar que no hay fecha de finalización de los lunes. Medios de comunicación estaban zumbando. No era solo sobre su desaparición, se trataba de lo que no se decía. Janine
no estaba de licencia, no se había enfermado, y Fuentes confirmó que no se habían presentado vacaciones en el calendario de talento, que su silla se había enfriado, no a través de la política, sino que a través de los ejecutivos de pánico, se negaron a nombrarlo, pero el personal dentro de la red sabía. Lo que había sucedido. Yasmín no solo había humillado a Janine, había hecho los recibos demasiado visibles para ignorar el tipo de visible, que los equipos legales corporativos no puedan enterrar el tipo de visible, que los equipos de cumplimiento deben investigar el tipo de que los miembros de la Junta llamen reuniones sobre ejecutivos internos, fueron divididos entre dos. Los instintos contienen las consecuencias o amputan el riesgo. Que Janine había sido rentable durante años controvertidos, sí, pero rentable. Ella trajo a cierta audiencia, habló con cierta rabia hecha, los anunciantes nerviosos pero emocionados, pero ahora esa misma ira, la que había pasado décadas cultivando, fue señalada. Sus redes sociales estaban en llamas. Piro expuestas. No era solo una tendencia, que era pegando. Sus viejas bocados de sonido estaban siendo reutilizados por los críticos con las marcas de tiempo. TikTok. Los creadores estaban tocando comparaciones del lado de sus repugnantes políticas negras, con su manso respuesta. Cuando finalmente se le preguntó, no era solo una mala óptica, era sistémico deslacarse, y los anunciantes estaban viendo al final de la semana, que 3 de los principales patrocinadores del programa se habían congelado los contratos, no por presión debido a las marcas de exposición. No les importa sobre la controversia. Les importa lo que no pueden explicar a los accionistas. Y esta vez no hubo amortiguación de los clips, no. Estaban rumores. Estaban en el aire que Yasmín había entrado en una trampa de transmisión y se rompió desde adentro. Y Janine, una vez que la cara de la furia justa, no quedó nada por lanzar. Pero la campaña de frotis de palabras que se disolvió en el contacto, lo que siguió no fue una campaña contra. Ella fue un espejo sostenido demasiado largo. Y claramente la semana 2 llegó. Todavía no. Janine, su estudio permaneció intacto, en el escritorio intacto. Pero el asiento se había convertido en memorias internas radiactivas, filtradas a la prensa, mostraron que los productores habían recibido instrucciones de prepararse para una alineación de Q3 reestructurada. Traducida a Janine, ya no estaba garantizada su hora. Su nombre fue eliminado en silencio de la próxima gira de medios de otoño. Su editor pospuso el lanzamiento de su próximo libro. Colegas que una vez la elogiaron públicamente, ahora se refirieron a ella como una figura controvertida en entrevistas al suelo. Bajo ella, no estaba cambiando, estaba desintegrando a algunos de sus seguidores en línea. Intentó lanzar defensas que ella estar silenciado es cancelar cultura. Pero no pudieron discutir con lo que se les había mostrado: correos electrónicos con su nombre en ellos. Lenguaje que nadie podría girar como una broma. Un micrófono que la atrapa dice: no me importa la verdad siempre que las calificaciones permanezcan despiertas. Y cuando los defensores dijeron que las espectadores emboscadas recordaban lo que vieron a una mujer dada cada oportunidad de responder al elegir el silencio, en la semana 3 el silencio no era solo estratégico, era existencial. Janine se había convertido en una responsabilidad que nadie quería nombrar. Cuando una figura pública desaparece, a la gente pregunta, ¿dónde está ella? Pero cuando nadie responde, ni siquiera a sus aliados, algo más profundo, la gente deja de preguntarle, que siguen adelante. Se dan cuenta de que el programa no la necesita para sobrevivir, que su ausencia no es temporal. Es revelador. Y en algún lugar en esa misma ventana, ocurrieron un cambio en el idioma del público. Dejaron de llamar a lo que sucedió como derribo. Comenzó a llamarlo un punto de inflexión, un cálculo no solo para Janine Pirro, sino también para la máquina. Se defendió de la máquina que siempre había girado la indignación en influencia, siempre enmarcada del control. Como la confianza siempre editó la disidencia en el desorden que la máquina había calculado. Mal pensó que Jasmine Crockett se doblaría en su lugar. Ella volteó la lente, y ahora el mujer que una vez terminó todas las transmisiones con fuego en su voz, había dejado su programa en silencio, no suspendido, no censurado, revelado. Y esa es la diferencia, porque una suspensión
Implica un error a pase en falso, una herida temporal, pero una revelación que persiste que mancha que no necesita gritar para ser escuchado. En la semana 4, el asiento permaneció vacío todavía. No, Janine, todavía no hay palabra. Y en las casas de todo el país, la gente dejó de preguntar. ¿Cuándo volverá? Le preguntaron algo mucho más revelador. Si en el fondo sabían la respuesta que no terminó. Cuando Janine Pirro desapareció desde la pantalla, que era solo el comienzo, se suponía que su frío e inexplicable era una presión. Libera una forma de contener la explosión sin admitir que había habido una. Pero el país ya había visto demasiado. La verdad se había ido en vivo. Las imágenes habían sido recortadas, compartidas, remezclado, diseccionado y estudiado. Y lo que Jasmine Crockett había dicho, esto no es una campaña. Esta es la justicia que finalmente se ve a plena luz. Ya no era solo una línea. Una confrontación se había convertido en una grieta en la pared y la luz se estaba derramando al principio. Se movió canales esperados, Twitter, YouTube, TikTok. Pero no se quedó allí, la historia se propagó. No porque fuera sensación pero porque estaba aclarando a las personas quienes nunca había escuchado el nombre de Jasmine antes, ahora que la vio, como la mujer que se puso firme sin gritar, quien desmanteló décadas de giro usando nada más que recibos de equilibrio, y una voz que no agite incluso, cuando el sistema intentó sacudirla, más que cualquier otra cosa. Vi algo que no habían esperado, ver en una red importante que se desmorona en tiempo real, y nadie pudo detenerlo. Las universidades se dieron cuenta de que los profesores en la ley de periodismo científicos políticos que durante mucho tiempo habían enseñado estudios de casos, de Watergate o los documentos del Pentágono, ahora se agregó la transmisión de Crockett Pirro a su plan de estudios, no un escándalo como pedagogía. Un profesor de ética de los medios en Colombia lo llamó un momento en que la verdad superó a los estudiantes de producción, analizar el cuerpo, tácticas de encuadre, de secuenciación del lenguaje, y cómo Jasmine, sin levantar la voz, había revertido el flujo de poder en un estudio diseñado para disminuir sus organizaciones de derechos civiles, se hacía eco del sentimiento. La ANACP emitió una declaración rara, alabando no solo la compostura de Jasmine, sino que su metodología no es un derribo. Fue una restauración de estándares Black Women's Pack. Compartió un archivo digital titulado Número Let Her Hablar, un kit de herramientas para el discurso público, con clips anotados de la transmisión, y plantillas para responder a la manipulación de los medios en los foros y paneles. Surgió una nueva pregunta, no sobre si Jasmine había ganado, pero si este era el comienzo de un turno, mientras que los partidarios de Janine se apresuraron por un contraprobative, pero no se adhirió, que afirmaron que era una emboscada, una configuración yacto de teatro político. Pero nada de eso no se mantuvo en contra de las imágenes, no en contra los correos electrónicos que no están en contra de la cita. No me importa la verdad siempre que las calificaciones permanecen despiertas. Atrapado en un micrófono caliente no puedes replantear una confesión, que no puedes girar un temblor en tu voz después de enfrentarse a evidencia. Y ese era el problema para los defensores de Janine. Ella, Cinta, no mentía, pero el eco era más de una mujer. Mientras sus palabras se extendían, la imagen de Jasmine comenzó a asumir una vida más allá del clip. Artistas pintados murales de sus ojos de oración, a mitad holdando la carpeta del Departamento de Justicia, que había sacado de debajo de sus notas. Un artista de palabras habladas en Chicago realizó un monólogo titulado La mesa se volcó. Usando el tono preciso de la cancha exacta que Jasmine había usado en ese estudio, voltear cada acusación en un espejo, que el momento se convirtió en arte, no por espectáculo sino por la forma de la verdad finalmente siendo visible. Y Jasmine se quedó callada sin tour de prensa, no felicitaciones. De hecho, rechazó todas las solicitudes de entrevistas importantes en la primera semana. CNN, MSNBC, incluso NPR no se fue. No necesitaba que el trabajo hablara más fuerte que su comentario alguna vez pudo, cuando un periodista del Atlántico contactó a una exclusiva que respondió con una oración. No soy interesado en contar la historia más fuerte,
Estoy interesado en ayudar a otros a ver cómo construir uno mejor. En cambio, reaparecido 5 días después, no anunciado en el campus de la Universidad de Howard, no detalles de seguridad. No hay equipo, solo ella. Entró en una sala de conferencias, llena de ley estudiantes, y comenzó a hablar sin cámaras, sin filtros, sin fanfarria. Una estudiante visitante registró solo 60 segundos en su teléfono. Una sola respuesta que Yasmín le dio a una joven negra, que cuando se le preguntó cómo lidiar con ser etiquetado demasiado asertivo, Yasmín se detuvo y luego dijo: déjalos etiquetarlo. Tienen que nombrar lo que temen antes de tratar de borrarlo. Solo asegúrese de que cuando te llamen fuerte, también tienes razón cuando te llaman poco profesional. Asegúrese de haber traído los hechos, y cuando te llamen sonrisa enojada, porque significa ya, no se sienten cómodos con tu silencio, que se grita en bruto en silencio. Del El Record superó los 5 millones de visitas en 48 horas. De repente la narrativa había Yasmín invertida, no era una política, ni siquiera era solo una abogada, en el que se había convertido un punto de referencia para mujeres, para personas de color, para cualquier persona a quien se le había hablado exagerado, o le dijeron que se calmara cuando todo lo que estaban haciendo era decirle al verdad, y no fue que hubiera humillado a Jeanine Pirro, fue que no había necesitado para dejar que los documentos hablar. Dejó que los correos electrónicos hablen. Dejó que la cámara finalmente se gire hacia la persona correcta. Haga lo que se suponía que debía hacer, revelar en la red productores. Susurró sobre ella con una extraña mezcla de miedo y asombro, atrapado en un micrófono caliente. Durante un ensayo murmuró: nunca he visto a alguien entrar en una configuración y voltear todo al revés sin levantando su voz. Y era cierto que Yasmín no había luchado como la gente esperaba, que no hubiera gritado. Ella no se había interrumpido, que había hecho algo mucho más peligroso que había sido innegable en Nueva York. Un grupo de los jóvenes periodistas lanzaron una serie de podcast titulada Sin editado, lo que no esperaban que ella dijo, centrada por completo en manipulación de medios, e invitado enmarcando su primer episodio, un desglose de cada corte de cámara e interrupción de línea utilizada en Yasmín en entrevistas, basadas en comparación con los 40 minutos ininterrumpidos de Justicia aún de verdad. La diferencia fue asombrosa. Un anfitrión de estudiante lo dijo sin rodeos cuando fue editada. Ella fue emocional cuando no era. Era brillante. La verdad no era solo en el contenido que estaba en el tiempo de aire, y en DC el SIDA del Congreso comenzó a celebrar talleres internos en la contención narrativa. Cómo evitar que la verdad sea empaquetado antes de golpear al Yasmín público, no les enseñó, que ni siquiera asistió. Pero de todos modos la usaron, de todos modos. Usó su presencia, sus métodos, su momento, porque lo que había hecho no era solo raro, que era repetible. Y eso es lo que más aterrorizaba a sus oponentes, porque una vez que alguien le muestra a otros cómo recuperar el micrófono, no puede silenciar ese conocimiento. Y el eco no creció, porque ella lo exigió, pero porque la verdad, una vez visto, no lo encoge, multiplica, que se extiende sus susurros a través de podios y grita dentro de las aulas, llena el espacio donde el silencio solía dominar. No necesita permiso, no pide aplausos, solo mantiene moviéndose como Yasmín delantero, unshaken, sin editado. Finalmente, innegable para la 6ª semana, el silencio ya no era una anomalía, que era el nuevo nombre normal de Jeanine Pirro. Había desaparecido de la red, rastreando su foto en silencio, retirada de The Prime Banner, de tiempo que una vez transmitió su imagen todas las noches a millones de su silla, permaneció vacía, no fuera de la programación, confusión o supervisión técnica, pero por necesidad no se había convertido. Solo en controvertido se había vuelto insostenible en los pasillos editoriales de la red, que una vez comandó certeza, ahora era una historia de advertencia, no porque hubiera perdido el control, sino porque la máquina que una vez la protegió se había demostrado en tiempo real como cómplice dentro de la suite ejecutiva. Un cálculo se estaba llevando a cabo,
uno no impulsado por moralidad, pero por métricas. Los datos de la audiencia no se encontraban. El Jasmine Crockett la confrontación había provocado la retención de espectadores más alta que la red había visto en más de un año, pero en un giro que confundió ejecutivos y anunciantes aterrorizados. El valor de la repetición no estaba favoreciendo a su marca. Los clips no se compartían con hashtags como #sport o #free sorte viral, con subtítulos como "Este es lo que se ve, la responsabilidad", y ella vino con hechos que no son aún peores para el red. Los momentos más reproducidos basados en el análisis digital no fueron los intercambios ardientes que fueron las pausas de los silence, los primeros planos en las manos temblorosas de Janine, la cámara de la cámara a la expresión ilegible de Jasmine, mientras ella línea entregada después de la línea quirúrgica, con precisión de devastadora con calma para el red. La amenaza no era la indignación que era la claridad internamente. La conversación cambió. ¿De cuándo podemos traer a Janine de vuelta a podemos permitirnos una reunión redonda entre los equipos de integridad de la marca, jefes de programación y asesores legales? Produjo una propuesta sorprendente, una nueva política de estándares en el aire, algo que la red se había burlado previamente de otros. Las estaciones para intentar el documento fueron redactadas en silencio sin anuncio público y distribuidas a los anclajes anfitriones de panel y productores, con un encabezado de correo electrónico suave actualizados protocolos de compromiso de invitados solo internos, pero el contenido fueron algo que no es decir lo que ya no se podía hacer con la apariencia de comentarios sin clips preeditados, presentado como reacciones de invitados espontáneos. No hay invitados enmarcados con pizarras de fondo no verificadas, sin cámaras editorialización durante los descansos, mientras que los micrófonos siguen siendo calurosos y, sobre todo, todos en vivo. Los segmentos de confrontación deben incluir cláusulas de lanzamiento sin cortar, para el invitado, a algunos que lee como política, a otros lea como una admisión. No solo estamos cambiando las reglas que admitimos, que las rompimos detrás de escena. El cambio en tono fue aún más dramático. Un productor asociado junior a cargo de la preparación para los invitados políticos, se negó a participar en un segmento de panel que reflejó el Piro Crockett estructura de emboscada. Sus palabras filtradas a la prensa eran nítidas y simples. No soy ir a ayudar a fabricar ópticas que puedan matar la reputación de alguien en los primeros 5 minutos. Que no periodismo, que es una guerra que no fue despedida, fue promovida. El efecto de ondulación no se limitó a la red. Otros estudios se dieron cuenta de un competidor mediano en silencio detuvo el desarrollo en un programa de debate políticamente cargado. Después de que el público de la prueba dijo repetidamente que ellos no quería ver otro momento de Jasmine, pero desde el otro lado no era temor a la confrontación. Lo que no se aplicaba gente era temor de ver a alguien que se instalaba nuevamente. Jasmine no solo había revelado un sesgo que había decodificado una táctica, y los espectadores ahora la vieron en otros espectáculos. Lo vieron en tono en el tiempo de clip, en la diferencia entre un micrófono que se deja o cortado misteriosamente en todas partes. Él se hizo referencia a Jasmine Moment. Una nueva frase comenzó a surgir a través de las salas de redacción y las aulas de los campus en su totalidad. Simple demanda radical, porque el público estaba cansado de las narrativas posteriores a la prosperación que habían visto lo que sucede cuando la verdad no se recorta, cuando el fuego no se enmarca como caos, cuando la convicción de una mujer no se reduce a un en. El problema de la vez que habían visto cómo se veía la justicia, sin cortar, y querían más. Y, sin embargo, a través de todo esto Jasmine permaneció deliberadamente tranquila. No apareció en las manifestaciones. No fue anfitrión de podcasts, no vendió libros ni monetizó el momento en que ofreció un destacado presentador de un programa de entrevistas liberales su apariencia exclusiva y sugirió que lanzara un canal de medios, su propio. Su respuesta fue clara. Inmediatamente, no estoy aquí para sacar provecho de claridad. Estoy aquí para protegerlo. En lugar de ella,
Usó el momento para hacer lo que ella siempre ha hecho: legislamiento de su oficina. Introdujo un proyecto de ley bipartidista que requiere que las instituciones de medios revelen editoriales, alteraciones en la cobertura política, cuando los clips se condensan con fines de comentarios. Mientras el proyecto de ley en sí mismo, enfrentar una batalla cuesta arriba en el Congreso, su introducción solo envió ondas de choque. No se trataba de censura. ¿De qué se trataba? La transparencia. Y Yasmín sabían que incluso si no pasara el debate, obligaría a las conversaciones a lugares donde el silencio, si hubiera sido durante mucho tiempo una política en los círculos de educación, su presencia ya se había convertido en profesores de derecho canónico. Incorporando sus métodos retóricos y postura de testimonio bajo presión en unidades de ética, en un panel innovador en Stanford, un profesor de medios declaró la confrontación de Yasmín más uso de clase magistral de la disciplina de la corte aplicada a un espacio de transmisión en moderna historia estadounidense. No se trataba de pasión, se trataba de precisión. Mientras tanto, los estudiantes de colegios y universidades históricamente negros comenzaron a organizar con un nuevo nombre, The Clarity Colectivo, utilizando el momento de Yasmín como marco para desmantelar el sesgo de los medios en producir periodismo de responsabilidad juvenil. Su eslogan: no necesitamos más tiempo de aire, necesitamos tiempo justo. No pidió permiso. Recuperaron el micrófono, y a través de todo, lo más notable fue que Yasmín nunca parecía cambiar, que no alteraba su caminata por su tono de su enfoque. Ella todavía se presentó a la casa con carpetas llenas de política. Ella todavía argumentaba la jurisprudencia como un profesor que interrogó el tiempo. Todavía llevaba el mismo acero constante debajo de su voz. Pero ahora el mundo que la rodea habían cambiado. Las luces ya no la miraban. Esperaban las cámaras. No, se apresuró a cortar. Escucharon porque en algún lugar de esos 7 minutos de televisión en vivo, y las semanas que siguieron, algo se había reescrito, no las reglas, la expectativa de que la gente ahora observe el momento en que una mujer fue interrumpida, de que se cuestionaría por qué se edita un clip y otro no, que recuerden que la justicia no siempre parece un veredicto, que a veces parece una mujer sentada. Aún así, alguien más se desentraña. Y cuando el silencio de Jeanine Pirro se extendía desde semanas hasta lo que ahora se parecía a un final, el eco de Yasmín no solo permaneció evolucionado de un clip a una conversación, de una confrontación a un estudio, de caso de una voz singular a un estándar. Ella no solo sobrevivió en el momento en que diseñaron para aplastarla, lo convirtió en lo único que nunca esperaron: un precedente. Y en las semanas posteriores a la confrontación, se desvaneció de las listas de tendencias cuando la silla de Jeanine ya no estaba noticias, y el momento de Yasmín se habían convertido en material para los académicos. Algo más profundo permaneció. No el recuerdo de quién gritó más fuerte, no el clip viral con la mayoría vistas, pero un cambio innegable, tranquilo, en cómo las personas entendían el poder: no solo quién lo sostiene, pero cómo se sostiene, y quién es castigado por usarlo bien. No era más tiempo sobre la mujer que había desaparecido, se trataba de la mujer que se había quedado, y lo que le costó hacerlo, porque sí hubo una cosa en el momento expuesto más claramente que cualquier otra cosa, fue que Yasmín Crockett nunca debió tener ganar en esa habitación. La invitaron a ser encajonizada en enmarcado desacreditado. Ella caminó en un estudio diseñado como una sala del tribunal, excepto el jurado de juez, y los ángulos de la camaralla estaban alineados contra ella. La iluminación no era neutral. Los productores no eran imparciales. Las preguntas que no eran accidental. Cada segundo fue calibrado para desencadenarla, para que confirme su narrativa. La mujer negra enojada que no conoce su lugar, y sin embargo, se sentó, dejó que la trampa saliera, y cuando no lo luchó, lo reveló, que es la lección humana que todavía pulses debajo de la superficie de toda esta historia. No se trata solo de la manipulación de los medios. Se trata de cómo la resiliencia sobrevive cuando nadie aplaude, cuando alguien entra en un espacio sabiendo que han sido invitados no como un igual sino como el cebo,
Y todavía aparecen, todavía hablan, todavía se sientan la victoria de Yasmín. No era solo intelectual, era espiritual moral, que era la fuerza de alguien quien entendió que la injusticia no siempre grita. A veces sonríe la mesa mientras te entrega un micrófono y te atreve a mantener la calma. Eso es lo que hizo y durante millones de viendo. La lección no se trataba de estilo, se trataba de supervivencia, porque cuántas personas, especialmente las mujeres de color, se habían sentado frente a un escritorio como ese, en una oficina, un tribunal, de la sala del tribunal, sabiendo que el resultado ya estaba escrito H.O. Muchos le habían dicho, no levante la voz, no parezca demasiado seguro que no luches contra él. Pero la lección de Yasmín no estaba cumpliendo, estaba en control que no, se contorsionó a hacer que la habitación fuera cómoda. Ella hizo la habitación ajuste al peso de su verdad, y cuando el sistema exigió que explotara o se encogiera, ella expandido, porque la justicia no siempre se entrega en veredictos o aplausos. A veces, es la forma en que alguien mantiene los ojos contacto mientras se tergiversa. A veces es la claridad de una oración que corta décadas de estereotipo. A veces es la negativa a estremecerse mientras se lo llaman todo. Pero correcto. Yasmín tenía razón, y lo sabía eso, es lo que los asustó. No su presencia, sino su precisión, su negativa, a hacer cualquier cosa que no sea ella misma sin más fuerte. No hay más tranquilo, no hay más enojado que la verdad requerido, y ahí es donde vive la injusticia más profunda. En cuánto esfuerzo tuvo que convocar solo para ser tratado como creíble, en un mundo justo que los documentos de Yasmín habrían hablado ellos mismos. Su experiencia legal, su preparación, sus argumentos deberían haber sido suficientes. Pero en este mundo, tuvo que traiga la restricción y la resolución de los recibos, solo para ser escuchados al mismo volumen. Otros fueron entregados por defecto. La lección no es solo que lo soportó, es que no debería haber tenido, que eso es lo que pica debajo de la victoria. Eso es lo que lo hace humano. No el hecho de que ganó, sino el hecho de que tuvo que sangrar solo para entrar en el ring, pero no lo hizo sangrar solo porque algo más sucedió esa noche, algo mucho más grande que un momento viral de la postura de Yasmín. Su silencio, su precisión se convirtió en permiso para las personas ver a personas como su gente, a diferencia de ella, para que ya no se disculpe por el espacio ocupan, que ella no solo le dijo la verdad al poder, ella mostró cómo se veía cuando el poder intentó silenciar la verdad, y no falló con puños, no con furia, sino con una calma que decía, no redefíname, no me editarás, no me enterrarás bajo tu iluminación y tus risas. Y por el primero tiempo en mucho tiempo la gente vio cómo era ese tipo de dignidad. No porque fue dramático, pero porque era inquebrantable. Porque Yasmín enseñó algo que muchos habían olvidado. La verdad no tiene que gritar, solo tiene que mantenerse. Firme, que es la verdadera transformación, que no en la red, no está en las calificaciones en nosotros. En la forma en que ahora hacemos una pausa, cuando vemos a alguien que está siendo acorralado en la televisión, en la forma en que notamos quién puede hablar ininterrumpido, en la forma en que reconocemos cuando se está siendo una mujer tranquila, provocó una furia no por la verdad, sino por el titular. Vimos la trampa. Y ahora que lo hemos visto no podemos verlo porque Yasmín no solo derrotó a un anfitrión que expuso un plan, y ahora otros lo recogen para no pelear, sino para recuperar, para caminar a las salas de juntasalones, de aulas y decir, no me suavizaré para hacerte sentir seguro, no encogerse para hacerte ver alto, no estoy aquí para audicionar para tu tolerancia, soy aquí para representar la verdad. Eso es lo que Yasmín hizo. Esa es la lección humana, esa fuerza. No siempre ruge, a veces, simplemente no parpadea, y a veces eso es suficiente para cambiar. Todo gracias por mirar hasta este momento, y por estar con nosotros en este viaje por justicia. Tu apoyo significa todo, como suscribir y encender las notificaciones, para que nunca te pierdas lo que sigue, y nos encantaría escuchar. Tú los pensamientos.
Dejan un comentario a continuación y cuéntanos, ¿qué te conmovió más en esta historia? Nuestras voces hacen un